Congresista Fernández Flores. Congresista Fernández Flores. Congresista Pérez Flores. Congresista Pérez Flores. Congresista Rodas Marca. Presente. Congresista Rodas presente. Congresista Tito Ortega. Congresista Tito Ortega. Congresista Rodas, le informo que el congresista Pérez Flores se encuentra conectado, pero no acusa recibo en el audio por el momento. Tendríamos en el registro de 3 congresistas presentes. Si usted dispone, puede comenzar con la sesión del grupo de trabajo de manera informativa. Correcto. Muy buenos días. Siendo las 9:04 de la mañana, vamos a dar inicio a la sesión del grupo de trabajo encargado de fiscalizar y monitorear las medidas adoptadas por el sector salud para el control, prevención y contención de la propagación y contagio del COVID-19. Es la sesión extraordinaria número 1 que tiene este grupo de trabajo y teniendo como orden del día obstáculos para implementar el artículo 2.2 con relación al oxígeno medicinal del decreto de urgencia 066-2020 y como segundo punto, análisis y propuesta de la problemática del oxígeno medicinal en el Perú, obstáculos para implementar el artículo 2.2 del decreto de urgencia 066-2020. Para lo que tenemos nuestros invitados, a quienes agradezco su disposición y su tiempo para afrontar y sobre todo solucionar esta problemática que nos aqueja a lo largo y ancho del territorio nacional. Damos la bienvenida al ingeniero Carlos Fernando Herrera Descalzi, decano nacional, al ingeniero José Antonio Estela Ramírez, de la Defensoría del Pueblo, a la doctora Eugenia Fernán Segarra, a la doctora Alicia Abanto Cabanillas, adjunta de Servicios Públicos, al doctor Javier Document Pinedo, adjunto para la Administración Estatal, y al representante de IAE Products Perú, Sociedad Anónima, Luis Albornoz, que tiene como cargo gerente general. Muy bienvenidos, señores invitados, y pasamos a la orden del día, de acuerdo a los puntos, para implementar el artículo 2.2 con relación al oxígeno medicinal del decreto de urgencia 066-2020. Vamos a empezar en orden, dando el uso de la palabra, señor secretario técnico, según los presentes. Dejo a su disposición la presentación de cada uno de nuestros invitados. Señor secretario técnico. Señora congresista, de acuerdo al programa de orden del día, se encuentra conectado el ingeniero Carlos Fernando Herrera Descalzi, decano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, cuando usted disponga para que haga uso de la palabra. Perfecto. Podemos empezar dando el uso de la palabra al señor ingeniero José Estela, ¿no? José Estela. De acuerdo al orden, se dispone. Buenos días. Muy buenos días, ingeniero José Estela. Bienvenido al Congreso de la República, a la plataforma virtual del grupo de trabajo encargado de fiscalizar y monitorear las medidas adoptadas por el sector salud para el control, prevención y contención de la propagación y contagio del COVID-19. Tiene la palabra, ingeniero José Estela. Mucho gusto, encantado de poder comunicarme con ustedes. Hemos estado analizando un poco los datos que hay disponibles en los medios, ya sea como de medios oficiales de gobierno, como informe también de la Defensoría del Pueblo, y también medios periodísticos y, por supuesto, información técnica que hemos podido recopilar en el Colegio de Ingenieros. Lo que podríamos informar ante esta problemática es
varios datos importantes. Hay información que no se está dando correctamente sobre el uso, las condiciones, el estado del oxígeno, ¿no? Aquí lo que es importante mencionar es que hay varias formas como se produce este oxígeno. En primer lugar, estamos hablando de un oxígeno medicinal y de un oxígeno industrial. El oxígeno medicinal es aquel que puede ser usado de 93% hacia arriba, de grado de pureza, y el industrial es de 99.5 hacia adelante. El industrial es empleado básicamente para procesos mineros y metalúrgicos, pero también podría utilizarse con fines medicinales con algunos cuidados especiales en lo que es la calidad. Y por supuesto con registro adecuado. Luego, hay dos empresas que producen este oxígeno en Perú mayoritariamente, que son Indepraxair y Air Products. Estas dos empresas son las que producen un oxígeno criogénico, es decir, líquido. Y esto es a temperaturas que va a 133 grados centígrados. Este oxígeno es enviado en camiones cisternas de 20 a 40 toneladas y eso es enviado a lugares a plantas especiales de líquido. Ya evaporadores es pasado ya a gaseosa y con sistemas de bombeo es pasado a alta presión al oxígeno. Entonces, esta es la forma como Perdón, disculpe, ingeniero. El secretario técnico, parece que hay problemas con el audio, con la señal, no se escucha. Y a ver si ahora se me escucha un poco mejor. Es conforme, señor Estela, se le copia fuerte y claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, esta es una forma principal que había que detectar, es importante saber que estas dos grandes empresas que tienen diversas plantas en el territorio nacional, hay que ver, el 85% de esta producción es la primera, Indepraxair, y el 15% es la segunda planta que he mencionado, 15% de la producción de este oxígeno. Lo que es importante es determinar la disponibilidad de producción que tienen estas plantas, ya que se acaba de reactivar en el mes de junio casi el total de la minería peruana y de las plantas metalúrgicas, y son los principales compradores de este oxígeno. Entonces es un punto importante a determinar cuánto oxígeno se puede destinar a uso médico. Si bien es cierto, este decreto supremo permite y favorece la producción de oxígeno medicinal en 93 grados de pureza, lo que sí es importante establecer es la cuota que se va a destinar a las entidades prestadoras de salud, a las IPRES, y saber, por supuesto, la demanda y darle preferencia al sector, a la vida humana ante la producción, digamos, minera, metalúrgica. Ese es un dato importante. Luego, otro dato importante es cómo está la demanda. Según los informes que hemos leído que han sido alcanzados por la Presidencia del Consejo de Ministros, hay 112 instituciones prestadoras de servicios de salud, de las cuales 18 tienen tanques que pueden recibir el oxígeno criogénico líquido y 5 tienen planta para producir oxígeno gaseoso. Pero la gran mayoría, 108 entidades, se abastecen con balones o cilindros. Entonces, lo que hay que dar prioridad entonces a la oferta para abastecer a estas entidades de salud es en balones o cilindros. Este es otro detalle importante, ¿no? Los balones o cilindros tienen vida útil de 10 a 20 años o más. Cada 10 años se le debe dar inspecciones. En la mayoría del mercado local en el país se reciben informaciones de que hay un mercado paralelo de reciclado de estos balones de oxígeno. Entonces, no hay una entidad que esté verificando que estos balones no hayan sido soldados, por ejemplo, que sería muy peligroso porque estamos hablando a 200 bar de presión, ¿no? De 200 atmósferas, y esto puede dar lugar a accidentes,
porque se está usando estos balones de segunda mano, como se podría decir, y no sabemos en qué condiciones se están llenando en algunos productores informales en el mercado. Ese es un dato importante. Lo otro es verificar las plantas que llenan estos balones o cilindros y cómo se están distribuyendo. Entonces, la preferencia habría que estar, en el caso de la oferta, verificar la capacidad de estas dos grandes empresas, y en el caso de la demanda, verificar también, digamos, cómo va a ser cubierta, no solamente en la actualidad, sino en una proyección para las próximas semanas, ¿no? Eso es lo que podríamos decir. Y además hay otro tipo, cuando hablamos de plantas, cuando se habla de plantas que están adquiriéndose plantas, por ejemplo, pariquitos o plantas, estamos hablando de plantas de tamaño mediano. Y estas son plantas que no producen, a diferencia de estas dos grandes empresas que he mencionado, no producen un oxígeno líquido, sino producen un oxígeno gaseoso, que son con tecnología PSA. ¿Ya? Y este oxígeno gaseoso sí, solamente lo tienen 5 de estas instituciones prestadoras de salud, pero esta planta permitiría producir un oxígeno gaseoso del aire, porque el aire más o menos tiene 21% de oxígeno, un 70 y tantos por ciento de nitrógeno y un 1% de argón. Ese 21% de oxígeno que toman estas plantas PSA, de tecnología PSA, lo que hacen es con unos filtros, retienen el oxígeno y los otros gases son, digamos, entregados al aire, y este oxígeno se va comprimiendo y se va almacenando, y permite diversas capacidades. Hay las portátiles para los hogares, las plantas PSA, que son de 3 a 5 litros, y hay algunas que son ya portátiles estacionarias de 5 a 10 metros cúbicos, ya que son también de 10 hasta 15 litros por minuto, ¿no? Esas se están adquiriendo, y estos son de diversos precios, hay de 4.000, 6.000 soles, son personales, pero pues aquí estamos hablando ya de plantas mayores, las plantas ya mayores, que estamos hablando de toneladas de metros cúbicos, que son también el mismo sistema PSA, pero ya en tamaños mayores. Estas son, entiendo, las que también se está analizando comprar para estas entidades prestadoras de salud. Entonces, un poco, en resumen, lo que ofrece el mercado en lo que es sistemas de producción de oxígeno, ya sea criogénico líquido o ya sea gaseoso en estas plantas PSA de mediano tamaño, o portátiles para los hogares, ¿no? Como empresas como Pentagas, que han salido en los medios, que importan este tipo de pequeñas sistemas portátiles, ¿no? Es un poco lo que podría en primer lugar un poco dar un primer alcance. Bien, muchas gracias, ingeniero José Estela. Bueno, vamos a escuchar a cada uno de nuestros invitados, luego de ahí vamos a problematizar, hacer un análisis para poder llegar a un abordaje de solución, ¿no? Entonces, muchas gracias, ingeniero José Estela. En un primer paso, vamos a dar la palabra al señor Luis Albornoz, de Ali Products Perú. Tiene el uso de la palabra, señor Luis Albornoz. Hola, muchas gracias y buenos días con todos. Efectivamente, lo comentado por el ingeniero Estela es lo correcto. Existen varias formas de producción de oxígeno, y aquí me parece que en esta reunión debería estar también la gente de Digemid, que son aquellos que son los que normalizan el uso del oxígeno, ¿no es cierto? Porque una cosa es producir el oxígeno y otra cosa es asignarlo para consumo humano. Si bien las plantas, las PSAs que usted mencionaba, ingeniero Estela, tanto las individuales, que se llaman concentradores de oxígeno, que tienen flujos pequeños, hasta 10 litros por minuto, esos no tienen, si bien producen un oxígeno de determinada pureza, pero no tienen ningún control posterior luego de que sale de la membrana o del proceso productivo. Y ahí es donde es importante hacer ese tipo de control, porque las impurezas que puedan generar ese tipo de plantas son las que pueden o las que van a influir en la salud de la persona. Y dependiendo del estado de salud de la persona pueden ser críticas. Entonces existen farmacopeyas, tanto la farmacopeya americana como la farmacopeya europea, que regulan este tipo de
si bien la producción de pureza es importante por un lado, pero por otro lado es importante controlar todas las impurezas que van en la línea y sobre todo las impurezas que van a entrar en el cuerpo humano. Siendo un tema normativo, yo sugeriría a este grupo de trabajo invitar a la gente de Digemid, que son quienes conocen más sobre las dos farmacopeyas, para poder incluir ese tipo de controles si se decide por una opción de producción de una planta PSA. Las plantas PSA en el tiempo tienen, si bien inicialmente llegan a tener un grado de pureza de producción, en el tiempo esta pureza se va degradando porque es un proceso de adsorción, un proceso de adsorción con D, donde el tamiz molecular, que es el que retiene el nitrógeno y permite el paso del oxígeno, se va degradando. Por lo tanto, la pureza del oxígeno empieza a degradarse con el tiempo. Y si a estas plantas se les demanda mayor volumen de la capacidad de diseño, la pureza del oxígeno empieza a disminuir más abajo del 93%. Entonces yo diría, desde el punto de vista productivo, para que sea de uso humano, es importante complementar no solo la pureza del oxígeno, sino también los controles adicionales que deben haber en la línea, si este oxígeno va a una línea de un hospital, o en el punto de consumo, si este oxígeno va a ir a una persona, ¿no es cierto? Entonces creo que aquí, habiendo un grado técnico y además normativo, yo sugeriría a la presidenta del grupo invitar a personas de Digemid, que son los técnicos en temas de regulación y de normatividad, para que efectivamente pueda ser normado. El ingeniero Estela comentaba que existen muchos, no son pocos, existen muchos intermediarios que hacen un trasvase de oxígeno. Es decir, toman un cilindro de oxígeno y lo trasvasan a otro, y de un cilindro probablemente sacan 2 o 3 cilindros. Esto, no sé, para hacerlo tal vez gráficamente y no muy técnicamente, el cilindro de oxígeno efectivamente está a 200 bares de presión y yo puedo llenar otro cilindro a una presión menor y por lo tanto en ese otro cilindro, en vez de tener el 100% del contenido, voy a tener un 20, un 30 o un 40% de ese contenido. Es decir, como si yo un vaso de agua lo divido en distintos vasos y entonces en vez de tener la capacidad máxima del vaso, tengo capacidades menores trasvasados en otros cilindros. Y que probablemente son cilindros que no están preparados para que luego ese oxígeno contenido vaya hacia el uso de las personas. Entonces, estos cilindros previamente deben ser tratados y deben ser inspeccionados de tal manera que cuando reciban el oxígeno, las impurezas internas del cilindro no afecten la calidad del oxígeno que va a entrar en el cilindro, para que luego ese oxígeno vaya al consumo humano. Entonces hay una serie de temas técnicos que hay que mirar en el proceso para evitar que el oxígeno que finalmente va a ingresar en el cuerpo humano no sea un oxígeno tóxico y no genere un problema mayor, ¿no es cierto? Entonces, en mi opinión, hay dos temas importantes que mirar. El uno que es el técnico como tal y el otro que es el médico, para saber qué tipo de efectos puede provocar un oxígeno que no está con la condición necesaria para uso humano. Correcto. Realmente es gratificante, ¿no?, escuchar a personas reconocidas y sobre todo cultas como ustedes en el tema. Y realmente, donde nosotros adolecemos aquí en el Perú, es justamente en los procesos y justamente en el proceso técnico. Si bien es cierto, existen las normas, existen los decretos de urgencia, como el que tenemos, pero también hay que ver cómo estas tienen sostenibilidad y cómo se van a dar estos procesos. Entonces, por eso es que nosotros les hemos invitado a ustedes para tener el conocimiento exacto y un poco abrir la luz en el final del túnel. El tema nosotros hemos invitado también a Digemid, pero se han disculpado porque tienen en este momento están yendo al interior del país, entonces por eso no pueden estar en la plataforma. Han dicho que nos van a alcanzar de acuerdo a los 2 puntos,
sus aseveraciones, ¿no? Pero yo realmente, para mí, como coordinadora de este grupo, es de suma importancia saber lo que ustedes piensan, lo que como peruanos y como ciudadanos, ¿no? En este momento podemos dar a través de este primer poder del Estado y poder plasmar justamente en leyes, poder salvar a nuestra población, ¿no? Entonces, escuchaba, voy a dejar a nuestras invitadas de la Defensoría del Pueblo para el segundo bloque, ¿ya? Es respecto a lo que comentó el ingeniero José Estela, ¿no? Con respecto al sector salud, que tenemos solamente 18 que tienen plantas donde llegar el oxígeno y solamente alrededor de 5 creo que tienen tanque, ¿no? Algo así, a ver, si no, corríjame, por favor. Y 108 solamente de todo el sector salud, sus IPRES, tienen que tener balón de oxígeno. Y esto está sujeto incluso a la calidad del balón. Ingeniero José Estela. Sí, para precisar, de las 112 instituciones reportadas por el primer ministro en el Congreso de la República hace 3 semanas, él mencionó que de estas 112 instituciones prestadoras de salud, 18 tienen tanques, 5 tienen plantas y la diferencia, 108, se abastecen directamente con balones de oxígeno. Es decir, para abastecerse balones de oxígeno hay 2 maneras también. Que es un banco de tanques conectados a una línea o directamente un balón de oxígeno por cama. Esas son las 2 modalidades. Claro, y hay también lo que nosotros leemos en la literatura, dice que se puede usar el oxígeno del 93 al 95%, y ahí es donde iría ya pues la parte clínica, la parte médica, ¿no? Y también el oxígeno, en este caso, ¿cómo llega? Porque hay un oxígeno que llega en forma congelada y que tiene que pasar por un proceso para hacerse ya oxígeno medicinal. Por favor, ¿nos puede explicar usted este proceso? El proceso más o menos así. El oxígeno criogénico, ¿no? Criogénico es temperaturas por debajo de menos 100 grados centígrados. Y el oxígeno, en su fase líquida, para alcanzar su fase líquida, se tiene que bajar a la temperatura hasta menos 183 grados centígrados, y esto se hace en plantas especiales, para poder alcanzar menores volúmenes, o sea, en fase líquida, y poderse transportar, ¿no? En camiones cisterna de 20 toneladas o más. Y esto llega a lo que se llaman tanques, que en el caso de las entidades prestadoras de salud hay 18 que tienen estos tanques para recibirlo de manera líquida. Pero a su vez, estas entidades prestadoras de salud, que son 18 que tienen estos tanques, tienen que tener un sistema para pasar este oxígeno líquido a fase gaseosa, con una serie de implementos que son evaporizadores y sistemas de bombeo para levantar la presión y que pueda llegar a la red del sistema hospitalario, ¿no? Que pueda llegar a la red del sistema hospitalario en las condiciones y presiones que necesitan los pacientes, en la temperatura y presión. Entonces, el oxígeno puede cambiar, dependiendo del estado. ¿Hay productos, qué es? ¿Es un importador, exportadora? ¿Qué es? Averigua. Ya. Sí, entonces eso Señora es presidenta, la demanda requiere en el país, tal como está configuradas estas entidades prestadoras de salud, requiere principalmente, más del 90% requiere balones. Esa es la realidad. Es la realidad. Digamos, así es como está configurado, ¿no? Quizás sea esto una alerta para que se destine en una planificación adecuada, como lo tienen otros países, redes o sistemas de salud con mayor número de plantas que produzcan su propio oxígeno y que en todo caso no estén dependiendo de una logística tan, digamos,
preocupante en este momento, ¿no? De estar movilizando grandes cantidades de balones y todo un sistema de conversión, cuando podrían un mayor número de entidades prestadoras de salud contar con plantas, ¿no? Pero eso es parte de la planificación que se tendría que hacer para futuro inmediato, ¿no? Porque no sabemos si esta pandemia va a permanecer, en cuánto tiempo va a permanecer en el tiempo, y van a venir otras parecidas. Gracias, ingeniero. ¿Alguno de los congresistas que están presentes desean hacer alguna pregunta, por favor, a nuestros invitados? Con la dispensa del caso, señora congresista Rodas, el congresista Tito Ortega está registrado y usted está con el quórum correspondiente hace 5 minutos. Ah, ok. Muchas gracias. La congresista Matilde también creo que ya se conectó, Presente, ¿no? aquí estoy también yo, Jorge Pérez, por favor, consignen mi asistencia. Ya se conectó también, ¿no? Ya. Bienvenido, congresista Pérez. Gracias. Bueno. Ya. Vamos a dar el uso de la palabra a la doctora Alicia Banto Cabanillas, de la Defensoría del Pueblo. Tiene el uso de la palabra, doctora. Bienvenida. Y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muy buenos días, señora congresista. Por su intermedio, quisiéramos saludar desde la Defensoría del Pueblo a todos los congresistas que son parte de esta reunión virtual y también a los invitados que ya hicieron uso de la palabra. Nosotros somos 3 personas de la Defensoría del Pueblo. Está presente la doctora Eugenia Fernán, que es la primera adjunta del Defensor del Pueblo. Ella haría uso de la palabra. Y también se encuentra con nosotros el doctor Javier Document, ¿no? Él ha estado a cargo de la elaboración precisamente del documento que ha publicado la Defensoría del Pueblo, que es el informe que fue mencionado también por el señor José Estela, ¿no? La Defensoría del Pueblo publicó un informe muy valioso sobre la situación del oxígeno medicinal y ha planteado allí un conjunto de recomendaciones. Entonces, nosotros nos vamos a turnar, se podría decir, si es que ustedes nos lo permiten, para poder hacer una explicación dentro de un tiempo razonable de lo que está planteando la Defensoría del Pueblo y por qué hemos intervenido. En verdad, desde abril hemos estado interviniendo en los temas, en la problemática del oxígeno. Siendo Perfecto. así, yo le voy a pasar la palabra a mi colega Eugenia Fernán. Luego participaría Javier Document y al final yo. Perfecto, doctora Alicia Banto. Entonces tiene el uso de la palabra la doctora Eugenia Fernán Segarra, primera adjunto de la Defensoría del Pueblo. Muchas gracias. Reitero nuestro agradecimiento a los congresistas que también están presentes por su intermedio. Creo que se ha tocado aspectos muy importantes, aspectos técnicos y médicos, que de alguna manera centran el interés en la persona humana. Entonces, cuando usted, congresista, tuvo bien señalar que efectivamente hay una preocupación muy grande en lo que significa salvar vidas, es allí donde la Defensoría del Pueblo inserta la razón de ser. Nosotros en realidad somos una institución de defensa y protección de los derechos de las personas. Y cuando nosotros desde abril advertimos ya sobre este tema y veíamos con mucha preocupación la creciente demanda que iba a haber por parte de las diferentes regiones sobre el tema del oxígeno, considerado además como un bien esencial en lo que significa el derecho a la salud, es que nosotros comenzamos con alertas relacionadas primero con la región Loreto, donde nos preocupó efectivamente que hubieran 2 plantas en ese momento privadas y ambas estuvieran prácticamente al servicio directo de salud, más no del hospital COVID regional. Y entonces eso comenzó a ser necesaria una mayor información sobre el tema. Y es por eso que se elabora el primer informe sobre la crisis de oxígeno medicinal
y las propuestas que la Defensoría del Pueblo ha hecho. En realidad, nuestra preocupación fundamental, y por eso agradecemos este espacio, que consideramos muy privilegiado, es la necesidad que efectivamente el sector salud, sobre todo MINSA, directamente ente rector en la materia, genere información en tiempo real sobre las necesidades de este medicamento en cada región. Y es por eso que, dadas las recomendaciones que va a pasar a exponer nuestro colega Javier Document, ustedes comprenderán por qué hace algunos 2 días, más o menos, se presentó un segundo informe muy rápido, muy ejecutivo, sobre un mapa donde poníamos en evidencia cuáles son las regiones donde se están en stock, sin stock, diríamos nosotros, sin reserva de ningún balón de oxígeno, y algunas otras que, teniendo menos cantidad de infectados en este momento, tienen, por ejemplo, más de un mes, lo que no significa, digamos, una situación poco idónea para una región como la de Huancavelica, que tiene más de un mes asegurado de stock de oxígeno, sino que más bien nosotros consideramos que, siendo un medicamento esencial para salvar la vida de las personas en este momento, se requiere actuar con la urgencia con la cual ustedes también han hecho esta convocatoria, y esperamos más bien que este grupo de trabajo, alentamos que este grupo de trabajo prosiga, porque se trata de ir prácticamente contra el tiempo. Entonces, dicho esto, yo le quisiera señalar rápidamente que tenemos preocupación no solo por la producción, sino por la comercialización del oxígeno, que ha hecho también que, como un elemento esencial, pues las personas pugnen por adquirirlo rápidamente en un mercado, como bien lo han sostenido las personas que nos antecedieron en la palabra, en un mercado totalmente irregular, sin control, donde nos preocupa no solamente que las personas, a través de este insumo, puedan recuperar su salud, sino que además, y lamentablemente, pudieran verla más afectada. Entonces, voy a dejar en uso de la palabra, si me permite, al doctor Document para que entre de lleno al tema del informe, las recomendaciones que se han dado, y también, por supuesto, pueda ligar este tema al actual stock que hemos podido comprobar hace una semana en nuestro país. Muchísimas gracias nuevamente, señora congresista, por esta importante invitación. Gracias, doctora Eugenia Fernán. Tiene el uso de la palabra el doctor Javier Document, adjunto para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo. Tiene el uso de la palabra, doctor Javier. Muy buenos días, congresista Tania Rodas, y también por su intermedio a todos los congresistas que conforman este grupo de trabajo, y un saludo también a todos los presentes en esta reunión. Efectivamente, como lo ha manifestado la doctora Eugenia Fernán, la primera adjunta de la Defensoría, esta institución tiene una preocupación especial, una preocupación muy focalizada en el tema de los medicamentos en general y en el oxígeno en particular. Y como lo ha hecho mi colega Alicia Banto, adjunta de los servicios públicos, la preocupación de la Defensoría respecto a este tema llevó a plantear las primeras alertas desde abril de este año, cuando se tuvo noticia de los sucesos en Loreto, ¿no? Entonces, es claro que Loreto marca, digamos, un punto para empezar a mirar el tema con preocupación, aun cuando, como sabemos, la problemática de las enfermedades respiratorias y la problemática que genera el número de muertes por enfermedades respiratorias sin contexto COVID es también alto, ¿no? Y esto lleva a un primer punto, que la primera preocupación que hay que abordar es la que tiene que ver con el nivel de pureza que se le exige al oxígeno medicinal, ¿no? En el contexto de que las enfermedades respiratorias generan un número importante de fallecimientos, y en el contexto de que esto ha venido siendo ya un problema desde mucho antes, es bueno precisar
que el oxígeno como un medicamento es parte esencial del derecho a la salud. Entonces, esa es la razón de la participación de la Defensoría del Pueblo, como se ha señalado por la doctora Eugenia, de la razón de por qué está la Defensoría abordando el tema, mirando el tema y dando las alertas que se están dando. Esto tiene que ver estrechamente con la defensa del derecho a la salud, porque, como se dice, el acceso al oxígeno es parte del derecho esencial a poder acceder a los medicamentos. Entonces, esta situación por la cual el oxígeno medicinal en el decreto de urgencia 066 se señala excepcionalmente que se admitirá a partir de 93% de nivel de concentración de oxígeno, es un punto a abordar, es un punto a mirar, y entiendo que es la preocupación inicial del grupo de trabajo, porque es lo que parece como razón para convocar a la reunión, ¿no? Entonces, en primer lugar, señalar que siendo el medicamento y el oxígeno un medicamento, un derecho, parte esencial del derecho a la salud, es importante que podamos determinar, que se pueda absolver con precisión si luego de este periodo de excepción se podrá seguir usando oxígeno de 93% y no de 99% como se estableció en el petitorio del 2010. Entonces es importante ese punto. Nosotros sobre el tema hemos hecho una interrogante a DIGEMIT y le hemos preguntado directamente por los informes que respaldan esta variación del nivel de pureza, y estamos a la espera de que nos contesten. Hubiera sido importante que puedan estar acá también para que puedan, digamos, absolver estos puntos, que es importante que se conozca y se sepa, no solamente de cara a conocerlo en este momento, sino también a planificar el futuro, porque como se ha señalado, una de las recomendaciones que ha dado la Defensoría tiene que ver con la planificación. Entonces, en primer punto, como le señalo, está el tema de definir el nivel de pureza con los informes que se puedan elaborar, y luego, en segundo lugar, está señalar lo siguiente: la Defensoría efectivamente formuló un conjunto de peticiones a todos los gobiernos regionales, a todas las empresas, apenas se tomó conocimiento de esta problemática, precisamente para que hagan el cálculo, la determinación de sus niveles de disponibilidad, ¿no? Entonces, esta misma información se compartió con el Ministerio de Salud para que el Ministerio pueda anticiparse, pueda abordar el tema, y entendemos que parte de lo que está señalado en el decreto de urgencia aborda estos puntos. Se puede señalar que quizá en torno a lo que hoy día, la razón por la que nos convoca a discutir, tiene que ver con cómo hacer operativa esta declaración que el decreto de urgencia tiene. El decreto de urgencia tiene una declaración muy potente en torno a que el medicamento, oxígeno medicinal, es un recurso esencial para la salud y lo privilegia respecto de su uso industrial. Entonces, eso es una declaración muy fuerte, muy potente, que tiene que estar acompañada de herramientas de política pública. Y una de las herramientas de política pública que consideramos que puede ayudar a materializar esta declaración es que se establezcan cuotas, que se establezcan intervenciones en el mercado de producción del oxígeno, ¿no? Esto claramente tiene que ver con que se da prioridad efectivamente a la salud por encima de la producción netamente industrial, pero sin embargo que se exige allí que de la mano del gobierno y con todos los actores se puedan establecer los balances necesarios, los niveles correspondientes para hacer realidad esta prioridad del oxígeno medicinal, como señalo. Y
En segundo lugar, también está el tema de que se visibilicen los precios, ¿no? El oxígeno medicinal, como repetimos, es un medicamento y los medicamentos están listados, los que se usan para controlar el COVID, para luchar contra el COVID, están listados, declarados como bienes esenciales. Y respecto a esos medicamentos, el decreto de urgencia 057 señala que se pondrán sus precios de manera visible en tiempo real. Respecto a los precios del oxígeno, es algo que seguimos esperando, se lo hemos requerido a DIGEMIT y también sería importante que cuando estén compareciendo ante su grupo de trabajo puedan también explicar las razones de por qué estamos en este tema retrasados y en qué momento podrá ser posible que ya ellos puedan mostrar los precios que se necesita que la ciudadanía conozca para efectos de comparar estos precios, ¿no? Y también en relación a la información del oxígeno, hemos hecho una recomendación que tiene que ver con que se implemente el sistema de información que el decreto de urgencia 066 señala. Como lo ha dicho el ingeniero que nos ha antecedido en el uso de la palabra, el Premier ha dado unas cifras en el discurso de presentación ante el Congreso, están recogidas en el informe. Posteriormente, la presidenta del Comando COVID también ha dado cifras en torno al oxígeno medicinal. Se ha explicado que hay una plataforma que se va a poner en marcha para conocer las cifras al respecto, pero es importante que la plataforma se conozca ya, que se sepa la cantidad de oxígeno, el stock de oxígeno por región, porque en tanto eso no ocurra, señora congresista y señores congresistas por su intermedio, en tanto eso no ocurra, la señal para los distintos gestores sanitarios es limitada, es confusa y obliga además a que instituciones como la nuestra tengan que solicitar esta información a todas las regiones, depurarla en lo posible y ponerla a disposición del público y de los gestores, de manera tal que exista una herramienta para gestionar. Esto lo hacemos precisamente para incitar, para propiciar, para activar que las distintas instancias de gobierno puedan activarse, pero es un rol que debieran de cumplir los gestores de modo tal que esta información del stock del oxígeno regional esté disponible en tiempo real, se conozca, se sepa, podamos anticiparnos a lo que va a ocurrir, podamos anticiparnos a los momentos de escasez, de modo tal que sea parte de una política integral. Esto tiene que ver, lo decimos en el informe, tiene que ver con cómo hemos planificado esta problemática. El decreto supremo que aprueba el plan de acción de la emergencia sanitaria del 30 de marzo es un plan que luego de los anteriores, que no decían nada respecto a oxigenoterapia, el plan del 30 de marzo sí contiene previsiones en torno a los equipos de oxigenoterapia, pero sus cálculos son ínfimos. Pasan de entre 300 o 400, están señalados en el informe, los equipos que se prevén adquirir, ¿no? 80 balones o 90 balones, me parece, están los datos en el informe, pero en todo caso, de cara a la situación que nos ha tocado confrontar, se ve que es un criterio muy conservador para planificar y en realidad lo que necesitamos para planificar es información. Por eso es que la Defensoría demanda persistentemente la necesidad de que los precios, el stock se visibilice, se haga presente para poder tener información y poder planificar, que es el otro punto que hemos también recomendado en el informe, que se haga una planificación respecto a todas las plantas que hay que elaborar, una planificación respecto a cómo incrementamos la adquisición de equipos, bienes e insumos para producir, para procesar, para tener oxígeno medicinal. Y esto es fundamental, es importante en la medida de que esta planificación es lo que nos va a hacer prever y anticiparnos a las situaciones que se han establecido. Y finalmente,
quisiera señalar que también hemos pedido, hecho la recomendación de que para los distintos situaciones en las cuales se viene adquiriendo oxígeno medicinal, se hagan fiscalizaciones de modo tal que no se ponga en riesgo la salud de las personas debido a la venta de oxígeno que no cumpla características sanitarias, la venta de oxígenos que esté en contenedores que no sean los aprobados por la autoridad. Entonces, simplemente, señora congresista y congresistas por su intermedio, reiterar que para la Defensoría del Pueblo esta es una apuesta fundamental, es una apuesta importante y vamos a seguir insistiendo en estos temas, ¿no? Gracias, doctor Javier Document. Damos la bienvenida al decano nacional, al ingeniero Carlos Fernando Herrera Descalzi. Bienvenido al grupo de trabajo, ingeniero Carlos Fernando. Muy buenos días, señora congresista, muchas gracias. Mi saludo a usted, a los congresistas, a los invitados y las gracias por darnos esta oportunidad. El Colegio de Ingenieros, desde que comenzó el tema de la cuarentena, decidió organizarse para estar en condiciones de prestar servicios a la sociedad en el caso que fuera necesario. Nosotros tenemos 28 sedes en el territorio, o sea, en toda región tenemos una y en algunas regiones más de una sede. Entonces hemos hecho un llamamiento a los ingenieros voluntarios que pudieran ayudar en este caso. En el caso de Lima, por ejemplo, más de 4.800 ingenieros dijeron que estaban dispuestos a prestar servicios en lo que fuera necesario para superar el problema. Nos convocó el sector salud hace ya algo más de un mes para ver el tema de la expansión de las capacidades en camas, tanto las UCI como las otras. Le dimos una respuesta, le hicimos un plan de trabajo. Luego tuvimos oportunidad de conversar con el primer ministro en una reunión a la que él convocó a los colegios profesionales y le expresamos al señor primer ministro la voluntad del Colegio de Ingenieros y le dijimos que habíamos constituido un grupo para que estudiase el tema del oxígeno y la mejor forma del abastecimiento del oxígeno. Nos han invitado un par de veces a conversar con el grupo. El grupo constituido por el Estado nos han alcanzado una hoja de cálculo donde están los datos de la forma en cómo determinan ellos la necesidad de oxígeno. Allí entonces se aprecia el número de establecimientos de salud que necesite el abastecimiento de oxígeno. Nosotros con lo que queremos aportar es con resolver el problema. Entonces, este es un problema de oferta y demanda. La oferta tiene que poder satisfacer a la demanda y crear una oferta que satisfaga a esa demanda en cantidad y en calidad, que es lo que se requiere, y en oportunidad, por supuesto. Es decir, la cantidad que se necesita con la calidad que se necesita y en el momento en que necesita. Ese es el tema genérico. Hay que tener algunas ideas claras que son importantes. Respecto a la calidad, son los médicos los que tienen la palabra. O sea, el médico lo que necesita es recibir un oxígeno en cierta cantidad y cierta calidad y él sabe cómo lo administra y él es el que determina cuál es la calidad de oxígeno que se necesita. El resto estaría de ingenieros. El buscar dónde está el oxígeno, cuál es la mejor manera de suministrarlo, cómo llegar, ver el tema logístico, ver el tema de abastecimiento, ver el tema de producción, es un tema de ingenieros. Entonces, nosotros hemos podido tener una información más o menos precisa que proviene del sector salud, donde ellos han determinado la demanda, es decir, lo que necesitan ahora y lo que necesitan para más adelante. Lo que no tenemos claro, en esos mismos términos lo ha expresado, o en parecidos términos lo ha expresado la Defensoría del Pueblo, a la que felicito por su... yo he leído solamente el primer informe y nos parece excelente. Entonces, lo que se necesita es saber cuál es la oferta, es decir, cuál es la cantidad de oxígeno que puede estar disponible y en qué calidades dentro del territorio nacional para ver
cómo poder resolver el tema, además de conocer las capacidades de la logística, es decir, qué capacidades de almacenamiento, de transporte, cuánto tiempo toma, etcétera, etcétera. Sobre eso no tenemos las cifras totalmente claras porque es todo un esfuerzo estarlas buscando. Respecto a lo que se ha mencionado, mi raciocinio como ingeniero es bastante sencillo. Las personas no nos morimos por respirar el aire. Y de lo que se trata una planta que inhalamos tenga una mayor cantidad de oxígeno que de alguna manera compense la pérdida de capacidad de los pulmones. Allí lo que se absorbe es oxígeno por la invasión de la enfermedad. Eso es como entendemos el tema. Entonces, mientras el oxígeno o lo que acompaña al oxígeno sean productos que estén en el aire, el inhalar eso no debería afectar al paciente. Lo único que pueda inhalar al paciente es si en el proceso, sea de almacenamiento, sea de producción, se añade al aire corriente alguna sustancia que no es propia del aire, que viene de los equipos, que puede venir de los tanques mismos, puede venir de los equipos en los cuales se hace la separación. Ahí estaría el riesgo. Pero ese es un tema donde los temas de calidad lo resuelven, como le digo, los médicos y los ingenieros se encargan de decir, de dar la calidad que necesitan. De hecho, en el mercado existen estos equipos que permiten, se llaman generadores de oxígeno, ¿no? El ingeniero Stella explicó muy bien cómo se obtiene ese oxígeno. Si esos equipos están en el mercado, están en países desarrollados, son aceptados por las autoridades sanitarias de países desarrollados, es porque sirven y es porque se puede. Pero naturalmente, todos esos equipos necesitan tener un sistema de conservación, o sea, mantenimiento, que permite que funcionen adecuadamente. Esto es al comprar el equipo, hay que asegurarse que también van a venir con él oportunamente los repuestos que se necesita y que va a haber un responsable de verificar que estén siempre en buena calidad operativa. Las medidas también es un tema técnico, no es un tema que se tenga que resolver. Lo que siento que es un gran problema es la velocidad con la que esto se desempeña. De por medio hay vidas humanas. Yo creo que cuando hay de por medio vidas humanas, no puede caber duda entre para qué se atiende primero, si la industria o la salud. Creo que no puede haber ninguna duda y creo que eso está en la propia Constitución del Estado. En las situaciones de emergencia como la que tenemos, entiendo que se pueden hacer los cambios necesarios y el Estado puede determinar los usos de los bienes o de los servicios que hay en el país en la forma que le parezca más conveniente, por supuesto, dando las compensaciones económicas a las que hubiera lugar. Y básicamente no tendría nada que agregarle a los temas técnicos, salvo mi preocupación por la lentitud, la terrible lentitud. Entiendo que es propia de todas las trabas que tiene una administración del Estado para resolver el tema. Pero, por ejemplo, yo había propuesto que, si bien es cierto que es necesario hacer las visitas a las plantas, etcétera, etcétera, no se necesita esperar tanto tiempo a través de una conversación como esta, no presencial, donde estén los responsables de los distintos suministradores, como viene a ser el caso del señor Luis Albornoz, más técnicos, no sé cuál es la solución final. La solución tiene que conocer dos etapas. Tiene que conocer una etapa transitoria en la que se requieren soluciones rápidas y una etapa permanente para que los gastos que haga el Estado hoy en día permanezcan a lo largo del tiempo. Desde el punto de vista de la demanda, no solo en el Perú, sino en todos los países del mundo, por efecto de la pandemia, entonces las necesidades de capacidades hospitalarias, sea en términos de servicios, y hablo número de médicos, número de enfermeras, número de personal técnico o equipos,
ha sido sobrepasada, porque ningún sistema puede estar capacitado para atender más del 100% de su demanda normal. Entonces, mucho más del 100%. Aquí quizás la demanda sea 200% y el sistema pues puede atender 100, 120, 130, pero no 200%. Entonces, las soluciones que se tengan que hacer tienen también que cubrir de una manera las soluciones temporales y para otras tener soluciones permanentes. Pero es como poner juntas las piezas de un rompecabezas. Y aquí lo que se necesita es, primero, la participación de todos los involucrados. Si es necesario un marco legal que establezca eso, hay que dar el marco legal, y las cosas tienen que ir a muchísimo más velocidad. Se están haciendo muy lentamente. Actividades que normalmente debieran consumir 2, 3, 5 horas, que se podrían hacer en términos de 24 horas, a veces se tardan una semana. Y así vamos a ir perdiendo la guerra. El Colegio de Ingenieros está a disposición para ayudar en todo lo que pueda hacer, a estar al alcance de sus capacidades. Esa es la vocación de la institución, y eso es lo que le hemos solicitado a nuestros asociados, y hemos dicho que en tiempos como estos no son tiempos de pedir, sino son tiempos de dar y de ofrecer, y el Colegio de Ingenieros está en esa línea. Cualquier pregunta específica, a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor ingeniero Carlos Herrera. He podido escuchar, ¿no? Y realmente hay algo como que se estuviera en el aire, ¿no? ¿Por qué? ¿Y qué es lo que nos está pasando? El por qué ahora tenemos esta deficiencia, la falta de oxígeno, la inoperatividad, diríamos, ¿no?, del mismo sistema burocrático que tenemos en el Estado. Es como que se mueve como si no pasara nada. Entonces, tenemos nosotros la presencia del señor Luis Albornoz, que es un aliado estratégico, diría yo, ¿no?, en esto. Y me gustaría saber desde su óptica, desde su punto de vista, qué es lo que está pasando, qué trabas tiene él, porque y si se ha concatenado, si es que en este caso el Ministerio de Salud lo ha llamado o le ha dado todas las facilidades del caso para que esto pueda avanzar. O sea, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué es que pasamos ya los 90 días y seguimos con la falta de oxígeno casi en todo el país? El señor Luis Albornoz representa pues a la empresa Air Products Perú, que es prácticamente, digamos, un aliado en estos momentos muy importante para nuestro país. Tiene el uso de la palabra, señor Luis Albornoz. Sí, gracias, señora presidenta, y efectivamente el rol que estamos jugando y que vamos a seguir haciéndolo es de ser un aliado. Esta es una crisis muy compleja. Es muy lamentable ver lo que está pasando. Cada día que nos demoramos en tomar una decisión, probablemente estamos afectando una o más vidas. Nosotros tenemos una parte muy pequeña del mercado, tenemos alrededor de, yo diría, un 15-16% del mercado. Tenemos solamente una planta de producción que está ubicada en la ciudad de Chimbote. Esta planta saturó su capacidad de producción hace más de 15 días. Hemos iniciado una importación de productos desde Chile y desde Ecuador, desde nuestras plantas filiales en Chile y Ecuador. Sin embargo, la logística no es una logística simple, es una logística que requiere... La logística del oxígeno líquido es compleja, las fronteras es un tema en el que hay que trabajar conjuntamente con el gobierno. Nos han invitado varias veces, tanto en el Ministerio de Salud como en la Presidencia del Consejo de Ministros, hemos tenido algunas reuniones, les hemos dado toda la información que nos han solicitado. Ellos saben que lastimosamente nuestra capacidad de producción está saturada. Hoy tenemos un déficit que tiene que ser cubierto por importación. Y si las importaciones no llegan a cubrir ese déficit, no estamos en ninguna capacidad de ofrecer más producto al mercado. Esa lastimosamente es la realidad. Esperaría yo que sí, se clarifique la demanda. Efectivamente, la demanda es algo fundamental para poder iniciar cualquier proceso logístico.
En términos de la demanda ha sido muy variable, la verdad muy variable. Me imagino que la gente los especialistas que tienen que proyectar esta demanda tienen una gran dificultad porque tampoco hay claridad, ni tampoco ha habido claridad en ningún otro país respecto de cómo se va a comportar el virus y de qué zonas geográficas, etcétera. Por lo tanto, la demanda ha sido muy variable. Hasta ahora no tenemos clara cuál es la demanda que requiere el país para los próximos 3 meses. Por lo tanto, si no hay claridad en la demanda, es muy difícil generar una estrategia de cómo combatir y una estrategia logística como para poder suplir esa falta de oferta de producto. Pero la realidad del país es esa, que al momento no existen moléculas de oxígeno en la planta de producción nuestra. Entiendo que en la otra empresa, que tal vez también debería ser invitada, digamos, como para unir esfuerzos. Creo que este es el momento de unir esfuerzos, de poner todos los recursos sobre la mesa y tomar acciones coordinadas y tratar de, en los próximos días, con la inmediatez y la urgencia que esto requiere, encontrar una solución conjunta. Si seguimos trabajando de manera desarticulada, va a ser muy difícil que encontremos una solución. Exactamente, señor Luis Albornoz. Mi colegio de ingenieros, a ver, en su representación, imagínense, estamos frente a un grande problema que quizás, de acuerdo a lo que acabo de escuchar, creo que solamente tenemos 3 empresas a nivel nacional. Estamos desabastecidos alrededor del 60%. Entonces tenemos que encontrar nosotros como técnicos una salida frente a eso. Me gustaría saber desde su óptica, desde su punto de vista, en primer término, a nuestro decano nacional, el ingeniero Carlos Herrera, luego el ingeniero José Estela. Tienen el uso de la palabra, señor decano. Muchas gracias, señora congresista. No sé si es por el caso de mis equipos, pero el audio lo he escuchado muy entrecortado. Yo concuerdo con lo que ha propuesto el señor Albornoz. Un comité casi de emergencia que se reúna en la parte técnica y veamos cómo resolver y hasta dónde podemos resolver el tema de la oferta. La demanda más o menos la tiene caracterizada el sector salud. Entonces nos parecía que en el corto plazo la única forma es el oxígeno que se pueda producir en el país o el oxígeno que se pueda importar. Lo natural es que el Estado resuelva el tema de las dificultades de carácter administrativo. Entendemos que hay oxígeno que podría ser importado tanto en Ecuador como en Colombia y como Chile. Entonces, ver cómo se puede manejar esa logística, tenemos que ponerle cifras a esa logística para ver cuáles son los volúmenes disponibles, cuánto tiempo van a tener, cuáles son las capacidades de transporte y de almacenamiento con las que contamos. Y sin eso no podemos hallar una solución. No es en realidad una solución a un problema global, es una solución para cada uno de los centros de salud que necesita la cantidad de oxígeno y en la que se está quedando. Entonces creo que en el corto plazo esa es la salida. Ver hasta dónde podemos atender la demanda con lo que podamos importar y con la capacidad de transporte que tengamos al interior del país. Y luego, algo que va a tardar algo más de tiempo, resolver el resto de casos vía la importación de equipos generadores de oxígeno, que tienen que ser contratados con la atención del servicio y otras cosas. Hay que explorar cómo está la situación del mercado y en qué plazos se pueden atender. Entiendo que no son plazos excesivos, pero si uno no junta todas las piezas del rompecabezas, si es que uno no puede tener a la mano todos los datos que necesita, no se va a poder hacer. Y las conversaciones no pueden durar tantos tiempos. No puede ser que una persona conversa ahora y luego vuelve a conversar dentro de 2 o dentro de 3 días. Hay que resolverlo en el día. Yo particularmente creo que en 2 o en 3 días debería poder estar resuelto el problema técnico, conversando
y con la participación de todas las partes que están involucrados, como una mesa de trabajo permanente. Yo pedí al ingeniero Estela, él ha ido estudiando el tema, si es que él podría realizar esa tarea, y él me dijo en principio que la podría hacer. Entonces, organizar con el conocimiento de todos, porque ninguna persona, ninguna institución tiene el conocimiento total. Entonces, el conocimiento y los datos es un colectivo al que hay que acudir. Con ellos se ensambla una solución y se procede rápidamente. Y hay que buscar también términos para que esto no pueda ir a la velocidad de tortuga que van las decisiones del Estado, y cuando uno tiene que estar viendo cómo va a satisfacer a todos, porque la desconfianza mutua que existe en el país nos hace muchísimo daño. Ningún funcionario público toma decisiones porque le tiene terror a la Contraloría. Y así, mientras tanto, las personas están muriendo. Y esa es la realidad del país. Entonces, yo personalmente lo pondría en manos de un equipo ejecutivo. Yo lo pondría básicamente en un equipo de ingenieros asesorado para los temas de calidad con médicos. Los ingenieros se encarguen de resolver el tema de la oferta y con el alcance de las empresas, de los suministradores que hay acá, y con un marco legal que permita darle prioridad al oxígeno medicinal y, por supuesto, compensar los gastos y las pérdidas a las que hubiera lugar. Tener primero una solución para este momento transitorio, y cuando este momento pase no se van a necesitar todas esas capacidades, pero tener ya una solución permanente que garantice tranquilidad. Mi preferencia estaría, pero es cuestión de ponerle cifras, ponerle plazos y todo, mi preferencia estaría porque cada centro tenga su propia seguridad, que no tenga que depender del transporte en un país donde el transporte es tan difícil y con una geografía tan complicada. Eso es, digamos, esas son las conclusiones a las que hemos llegado en el Colegio de Ingenieros. Tenemos un equipo de unas 10 personas técnicas que han estado trabajando en esto. Y que, le digo, a través suyo, lo ponemos al servicio de la nación. Muchas gracias, señor decano. El ingeniero José Estela, por favor, tiene el uso de la palabra. Sí, muchas respecto, gracias. Al punto. Coincido plenamente con lo expresado por el ingeniero Carlos Herrera. Efectivamente, de lo que venimos ya trabajando debido al pedido que se nos ha hecho en el colegio, de disponer un equipo técnico de ingenieros que estamos disponibles para apoyar en esta misión. Hemos determinado básicamente 3 puntos importantes, ¿no? El primero de ellos, que ya lo ha mencionado, es la oferta. Determinar efectivamente las 2 grandes empresas productoras, Linde Praxair y Air Products. Es importante haber escuchado al señor Albornoz comentar de que están prácticamente al máximo de su capacidad, inclusive están haciendo importación, pero ellos representan aproximadamente el 15-16% del mercado nacional. La gran parte del mercado nacional, el 84 y 85% de la empresa Linde Praxair. Sería importante conocer en qué situación están y si pueden dedicar parte de esa producción excedente que podrían tener al mercado de oxígeno medicinal, y de tener comprometida alguna parte. Ahí el Estado debe apoyar, dar una cuota de prioridad al sector salud, mientras dure el faltante, mientras se traiga el faltante de importación. Porque si tenemos producción en el mercado local, hay que darle prioridad a las vidas humanas. El segundo lugar que hemos visto en el colegio es efectivamente este comité técnico de emergencia, donde podemos apoyar sumando el esfuerzo de todos los actores, en el cual podamos nosotros planificar bien esta necesidad de adquirir esta oferta y viendo la logística necesaria, llevarla a los puntos de demanda. La demanda aproximadamente ya se está empezando a conocer mejor, pero lo que está faltando es esta oferta. Y sobre todo ha salido publicado, entiendo ya, Ingeniero Estela, su audio, por favor.
A ver, ahora sí se me escucha mejor. ¿Aló? Es confuso. Correcto. Sí, entendemos de que hay ya un presupuesto que ha sido destinado de 100 millones de soles, donde la mayor parte se está destinando al Senares, 84 millones de soles, y cerca de 11 millones de soles al MINSA, para que puedan destinar este presupuesto a compras especiales. Pero la idea es de que entiendo que esto ya ha salido hace unos días y debe agilizarse en una planificación adecuada de que esto se destine a los lugares donde se requiere, en complemento a la producción local de estas dos grandes empresas que podrían destinar una mayor parte a salud. Por supuesto, un tercer punto también es la supervisión, que cumplan los estándares de calidad, que se pueda también ir con los aspectos médicos necesarios para que tenga el aire, el oxígeno tenga la calidad del 93% hacia arriba necesaria, y también todos los equipos cumplan las normas que quiere el sector. Realmente es eso, ¿no? Un tema de organización, un tema de planificación, un tema digamos, de agilizar estos puestos que están disponibles con todo cuidado debido, la participación inclusive de los órganos de control del Estado, para que no existan irregularidades y se haga de la Muchas gracias, ingeniero. ¿Algunos congresistas que deseen hacer uso de la palabra? Señores congresistas. Bueno, no habiendo ninguna pregunta, dejo el uso de la palabra a la doctora Alicia Abanto por 2 minutos. Muchas gracias, señora congresista. Quería remarcar dos ideas. En primer lugar, la Defensoría del Pueblo ha emitido 17 recomendaciones para defender a la gente en esta situación. Entonces, lo que nosotros le planteamos a usted... El audio, por favor. No sé qué pasa con el sistema, se congeló. ¿Aló? Doctora, ¿puede repetir, por favor, porque se congeló el audio por un momento? De acuerdo. Lo que señalaba es que esas 17 recomendaciones que ha emitido la Defensoría del Pueblo sería muy valioso que se conviertan en una herramienta para que la comisión que usted preside, ¿no?, pueda pedir una rendición de cuentas periódica al Poder Ejecutivo. Porque, como ya se ha señalado, no se debe permitir que pase el tiempo y que no haya la agilidad que se necesita, ¿no? Nosotros ya para otros temas, como por ejemplo para las funciones de supervisión, hemos pedido, por ejemplo, de que se emitan reportes semanales, quincenales, mensuales y semestrales y anuales sobre, por ejemplo, la disponibilidad de las medicinas, la evolución de los precios, ¿no?, de los insumos que son básicos para la salud. Entonces, nosotros como Defensoría del Pueblo nos ponemos a disposición del Congreso de la República para que estas 17 recomendaciones que hemos dado en materia de este insumo esencial que es el oxígeno puedan tener un adecuado seguimiento, y en eso creo que el Congreso de la República y la Defensoría del Pueblo podemos sumar, digamos, un esfuerzo en esa materia. Una segunda propuesta es la siguiente, es que, como queda claro, además de esta reunión, no tenemos toda la información sobre el oxígeno. Porque, por ejemplo, sabemos que hay producción de oxígeno industrial, también hay producción de oxígeno medicinal, pero no conocemos el detalle de cómo se mueve esa producción semana a semana y cómo se mueve el mercado semana a semana del oxígeno. Porque ni el gobierno, ni tampoco ningún otro actor ha publicado esa información de cómo se desempeña el mercado del oxígeno, semana a semana.
¿no? Mientras no tengamos más transparencia sobre cómo está funcionando el mercado del oxígeno, creo que también algunas cosas quedan en el aire. Por eso es importante que en un contexto de pandemia se exija al gobierno la mayor transparencia y también, desde luego, al sector privado. Porque es importante, por ejemplo, saber esta semana, hoy 19 de junio, cuánto de oxígeno medicinal se ha producido versus cuánto oxígeno industrial se ha producido y cómo está eso incidiendo en los precios y cómo está incidiendo en la vida de la gente. Esa información hoy no se tiene, no es pública. Nadie habla de ese detalle. Y entonces la Defensoría del Pueblo ha planteado un primer informe que es la punta del iceberg de una problemática que requiere ser analizada con detalle, ¿no? Que también se debe conocer por la población con detalle. Yo estoy segura, y además como Defensoría del Pueblo siempre lo hemos contemplado, ¿no? Que estamos seguros que el sector privado tiene un compromiso con los derechos humanos y desde luego en este contexto con la salud, ¿no? Pero ese compromiso creo que va a ser evidente en tanto el gobierno y el sector privado puedan mostrar la mayor transparencia posible del mercado del oxígeno. Muchas gracias. Gracias, doctora Alicia. En verdad es gratificante escuchar a cada uno de ustedes, tanto a la Defensoría del Pueblo, también a los representantes del Colegio de Ingenieros, al representante, ¿no? Que es un aliado estratégico en este momento para nuestro país. En verdad nos exige ser ágiles y lo que está ocurriendo es que no estamos actuando a la velocidad que este momento nos necesita nuestro país, ¿no? Voy a dejar en uso de la palabra al doctor Herbert Cuba. Él es